Ya, entonces, la parte final, que ya nos tocaría, después, vamos a retroalimentar después el tema de arquitectura cuando veamos las otras especialidades, es finalmente los acabados en piso. ¿Qué acabados ponerle? Bueno, acá es todo un universo de cosas que voy a tener que determinar según cómo vamos diseñando. ¿Cuándo le pongo cerámica? ¿Cuándo le pongo porcelanato? ¿Cuándo le pongo adoquín, cemento pulido, terrazo, parquet, parquetón, mármol, granito? Ya, son criterios que tenemos que responder a partir de investigar el material. No caigan en el error de proponer materiales porque está de moda, porque se ve bonito o por lo que quiera que sea, ¿no? Que a veces hay proyectos sin el menor criterio para asumir ciertas cosas. Ahora, en primer lugar, tenemos que distinguir, por ejemplo, en los cerámicos y los porcelanatos, que son materiales que se utilizan bastante en el tema de los acabados, es que uno, son materiales pulidos que tienden a lo pulido, pero tienen variación en cuanto al material, al acabado. Muchos piensan que los costos entre uno y otro producto dependen del diseño, porque está de moda o cosas por el estilo. Error. Los cerámicos y porcelanatos, sea cual fuese el tipo, primero se diferencian por qué. El porcelanato y el cerámico provienen de la misma base. Es básicamente cerámica, pues su nombre lo dice, arcilla, ¿no? Que se trabaja a presión en unos grandes moldes, se prensa y luego se lleva a grandes hornos, a grandes temperaturas, para que pase por un proceso de cristalizado. ¿Qué es lo que le pasa a la arena cuando se funde? Se convierte en vidrio. ¿Qué es lo que le pasa al adobe cuando se calienta? Se cristaliza y se convierte en un ladrillo, el ladrillo quemado. ¿Qué es lo que le pasa a la arcilla cuando a grandes presiones se quema, se vitrifica? Entonces, mientras más calidad tenga la arcilla de base, calidad en el sentido de mayor pureza, ¿no? Lo que va a pasar es que me va a permitir, primero, va a resistir mucho mayor presión mecánica. Y número dos, va a resistir mucho mayor temperatura de quemado. Por lo tanto, va a alcanzar un mayor grado de dureza y vitrificación. ¿Ok? A los materiales seleccionados que pueden trabajar a mucho mayor temperatura y presión, les vamos a llamar porcelanatos. Y a los que tengan una resistencia menor, cerámicos. Ese es el primer punto. El segundo punto es sobre su capa de acabado. Eh, Pregunta, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista del desgaste entre, vamos a pensar en esto, una pieza de madera y una pieza de melamine, por ejemplo? El mal llamado melamine, porque es en realidad tablero aglomerado con acabado melamine. Ya, vamos, pero vamos a llamarle melamine. A esta pieza de madera le voy a, por un accidente le cae un navajazo, un cuchillazo de la cocina, ¡plá! Le hizo un raspón. Y al de melamine también le cayó el mismo raspón. Pregunta, ¿cuál de los dos los puedo corregir? ¿Y cuál ya está condenado? El de madera lo puedo arreglar, ¿verdad? O sea, se lija, se pule, se masilla, algo se puede hacer. Bueno, esa es una situación muy parecida en las cerámicas. Lo que pasa es esto, que el melamina en realidad no es que se malogra porque sí, sino que la capa más resistente es la capa de acabado. Pero una vez que se corta la capa de acabado, llegó el material del núcleo, que es mucho más poroso, y ya, desde ahí se va a empezar a corroer, a hinchar y a destruir todo. Bueno, con las cerámicas pasa algo muy parecido. Existen dos tipos de calidades de cerámica según su fabricación: el esmaltado y el vitrificado. ¿Qué es el esmaltado? El esmaltado es un tipo de producto, vamos a ponerlo por acá. La cerámica esmaltada, ustedes la van a reconocer porque se ve el canto, normalmente de color naranja, y encima llevo una capa de pintura, ¿no? Y se nota que está pintado encima. Entonces, evidentemente, la resistencia, ojo, cuando hablamos de cerámicos, no hablamos de resistencia mecánica, ¿ya? Hablamos de resistencia a la abrasión, es decir, al desgaste por fricción. Cuando yo tengo cerámicas esmaltadas, eh, solamente tengo trabajando esta capa de pintura superficial. Se desgasta, se acabó, se malogra. Esto se llama esmaltado y generalmente son baratas. Y por otro lado, yo tengo los cerámicos vitrificados.
en cuyo caso todo el núcleo, todo el núcleo es puro material pulido. ¿Cómo lo reconozco? Además del hecho de que el canto se nota, esmaltado, por lo general los esmaltados tienen más diseños, ¿no? Porque han visto algunos cerámicos que tienen formas de dibujitos de piedras, tienen dibujitos de maderas, de cosas por el estilo, este, pero después de eso, la consecuencia es que finalmente eso se va a deteriorar, porque es una capita muy, muy delgada. En cambio, en el caso del vitrificado, en el peor de los casos, que se llegue a lastimar, a desgastar la parte superior, cosa que es bien difícil porque es un material muy denso, en la parte de abajo hay más material. Y la forma en que lo reconozco es que los vitrificados muy rara vez tienen patrones de diseño muy rebuscados. A lo mucho unos puntitos, por ahí unos jaspeaditos, unos pequeñas vetas que aparecen muy sutilmente, pero nada más. Esa es la mayor diferencia. En el Perú, por lo general, los porcelanatos solo vienen vitrificados. Es raro que encuentren esmaltados. Por eso es que también damos por sentado que los porcelanatos tienen mejor calidad que los cerámicos. Una, por la composición, y otra, por la variación del material. Entonces, ¿cómo voy a especificar en mi plano? Ya no voy a poner piso con cerámica a secas, sino también indicaré el formato, pero antes que eso, por ejemplo, vitrificado. 45 por 45, por ejemplo, alto tránsito. ¿No? Porque acá hay otro punto. También esta capa de resistencia superior se clasifica bajo tránsito, o perdón, se llama tránsito bajo, medio, alto, intenso. Por lo general, para estos de acá, suficiente para viviendas. Los demás ya son para usos comerciales, pero nada te impide colocarlo. Casi siempre los porcelanatos son de alto tránsito para arriba, ¿no? Y rara vez la cerámica llega a tránsito alto, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tipo debo colocar en cada diseño que voy a hacer? Depende. El formato está condicionado por las dimensiones del ambiente, uno. Dos, también la resistencia del material que le voy a brindar depende también de la exigencia que va a recibir este material, este ambiente. Por ejemplo, si yo tuviera que elegir, vamos a ponerle, a ver, una cerámica esmaltada bajo tránsito. Y por otro lado, una cerámica vitrificada alto tránsito. Ya. En un baño, ¿cuál pondrían? En un baño de una vivienda. ¿Cuántas personas simultáneamente entran en un baño de una vivienda? ¿Cuántas veces al día? Una, dos, tres veces al día, y así más de 3 días hay que preocuparse, ¿no? Entonces es un muy bajo tránsito. Ahora, un baño del aeropuerto, incluso hasta tránsito intenso debería ser, ¿no? Porque al menos, imagínense, pues llega un vuelo con 300 personas, por lo menos la mitad va a querer entrar al baño de atropezón, y van algunos llevando maletas, equipaje de mano y cosas así, ¿no? Alto tránsito, si es que quiero que me dure. Entonces, el punto de colocarle una u otra depende de ese tipo de criterios. Ya después veré la parte estética, si está bonito, está feo, etcétera, ¿no? Esas son algunas condiciones que colocamos entonces en nuestro plano arquitectónico, ¿verdad? Entonces, resumiendo, perdón, porque me pantalla, ya, resumiendo, uno, las carpinterías codificadas, acompañadas de su cuadro de vanos, de que ya hemos visto por aquí. Entonces, ya, estaba en el otro plano, perdón. Acompañada de su cuadro de vanos, ¿no? Donde voy a indicar los detalles tales como el material, las dimensiones del marco de la hoja, el tipo de cerradura que va a tener, el acabado, si es barnizado, pintado, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, los acabados de los pisos, ya hemos puesto como ejemplo el cerámico, bajo qué criterios usamos uno u otro, el dimensionamiento de la tabiquería. No se mate acotando columnas, vigas, etcétera, porque para el momento en que se usa el plano de arquitectura, es decir, para hacer la tabiquería, columnas y vigas ya están hechas, ¿no? Eso viene desde la cimentación. ¿Ya? Entonces no hay necesidad.
Y después las pinturas de los muros también, ya que esto es un gran volumen de costo, o sea, las pinturas en sí cuestan barato, pero en acumulado es una buena plata en realidad que está moviéndose, ¿no? En fin, eso es a grosso modo. Cuando veamos la parte de estructuras con la que vamos a continuar la siguiente sesión e instalaciones, vamos a ver cómo eso va alimentando más y más y más al plano de arquitectura.